Bien, buenas noches para todos, muy bienvenidos a este lugar. Nos alegramos verlo a Betania, a su esposo, bienvenido Marcelo, también a nuestro hermano don Pedro, que hace tiempo no le veía. Bienvenido hermano. Nuestra hermana doña Bernardina, que nos dio una buena sorpresa ahora al llegar, y hace tiempo la estábamos extrañando, y no solamente extrañando, sino también orando por ella. La verdad que estábamos orando al Señor por ella. Y gracias al Señor por poder tenerla aquí junto a su esposo. Y en fin, por todos los demás hermanos. Nos alegramos ver a Chicho, su esposa ya. Dios le bendiga esta noche. Gracias por la presencia de cada uno de nosotros aquí. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Un servidor también en esta noche nos esté ayudando. Acá también el amigo Andrés que acompaña. ¿Cómo es su nombre? Andrés. Andrés, ya me olvidé, me dijeron allí, yo preguntando tú. Bueno, y bueno, gracias a Dios también por su presencia. Bien, esta hermosa lectura que acaba de leer nuestro hermano, aquí en Juan 17, realmente tiene cosas muy preciosas, de mucho valor, de mucho alcance, que trasciende los tiempos, trasciende todas las edades. Mire, desde que oró su oración al cielo el Señor Jesús, orando en primer lugar por él, porque iba a pasar aquella hora terrible que tenía que pasar allí en la cruz, orando por sus discípulos y por los que habían de creer en él por la palabra de él. Quiere decir que esa oración también nos alcanza a cada uno de nosotros, y en especial a aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal. La última oportunidad que tuvimos, un servidor, estuvimos meditando en aquel pasaje tan precioso, un pasaje profundo, pero a la vez que revela en primer lugar la eternidad del Señor Jesús, ¿sí? Su eternidad, su preexistencia desde luego, ¿sí? Su deidad realmente, y al hacerse hombre sobre venir a este mundo, ¿sí? Me estoy refiriendo allí a Juan capítulo 1. A ver, vamos a mirar un poquito allí para refrescar nuestra memoria. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la Escritura, la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esto es lo que nos revela primeros dos versículos de este capítulo 1 del Evangelio según el apóstol Juan. Realmente una declaración preciosa, una revelación clara de quién es la persona bendita del Señor Jesús. Él es el Verbo de Dios. Ese Verbo estaba con Dios y ese Verbo era Dios. Qué grande, ¿no? Qué maravilla, qué maravillosa declaración. Más claro, imposible. Es como algunos se suele decir, como el agua. Y a pesar de ser tan claro, tan contundente en su declaración, guiado por el Espíritu del Señor, el apóstol, ¿sí? Hay tantos que niegan la divinidad de Cristo. Y hay tantos que no creen en esta realidad y empiezan a entretejer palabras y darle la vuelta y la forma para que este versículo pierda su valor, para que este versículo no tenga todo el poder que desde luego lo tiene. Estos son los que realmente son los que enseñan un evangelio totalmente diferente. Son los anticristos, como habíamos dicho en otra oportunidad.
Anticristo significa una persona que está en contra de Cristo y que a la vez quiere ponerse en el lugar de Cristo. Eso es un anticristo. Y se pone en contra de Cristo al negar lo que el Señor Jesús es, en esencia. ¿Sí? Así habíamos visto. Habíamos mirado también, con la ayuda del Señor en su oportunidad, esta palabra verbo. ¿Sí se acuerdan? Verbo, en el original, como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí? La palabra en griego quiere decir logos, ¿sí? Logos. Para los griegos esta palabra era muy conocida y la utilizaban. Los filósofos, los entendidos, ellos utilizaban mucho esta palabra logos. Tanto es así que hasta el día de hoy hemos dicho que la tenemos en nuestro lenguaje aquí, ¿no? Gastroenterólogo, ¿ves? Ahí la palabra logo. Y así otros títulos que se tienen en la medicina que termina con logo, de esa manera. Y esto tiene que ver, logo tiene que ver, según los griegos, tenían que ver con un espíritu que era creador, pero a su vez era impersonal. Miren, entonces el apóstol Juan, toma esta palabra para decir que el creador de todas las cosas no es ese espíritu impersonal, sino es la persona del Señor Jesús, el creador de todas las cosas. Para poder determinar quién es Él, realmente el creador de todo. No era ese espíritu que ellos entendían que era el creador de todas las cosas. Miren, y además de eso, impersonal. Logos quiere decir eso. Quiere decir ciencia, sabiduría, conocimiento. Miren, incluye todo esto dentro de esta palabra logos. Verbo, para nosotros verbo gramaticalmente quiere decir acción. Y siempre tiene que ver con la acción. Pero en este caso particularmente, cuando se refiere al Señor Jesús, es la acción creadora de Dios. ¿Se dan cuenta? Es por medio de quién, es por medio de quien Dios creó todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado, dice, por medio de Él y para Él. Pero resulta ser que para los judíos esta palabra verbo quiere decir palabra de Dios. Mire qué notable, ¿no? La palabra de Dios. Entonces acá verbo significa palabra de Dios. Y cuando los judíos religiosos venía la palabra de Dios, ellos entendían que al ser palabra de Dios, la palabra de Dios era como una extensión de Dios mismo hablando a uno personalmente. Por eso vamos a encontrar, y lo hemos visto en su oportunidad, vino palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová. ¿Ven? O sea, la palabra de Dios llegando a la persona. Y así es. Cada vez que meditamos en la escritura, en la palabra de Dios, debemos entender que Dios mismo nos está hablando. Dios mismo por su palabra y por su Espíritu Santo nos está hablando. Y podemos decir, Dios me habló a mí. Dios no nos habla ahora por medio de visiones, por medio de ángeles, nada de estas cosas. Por medio de sueños, Dios nos habla ahora por su palabra. Y en su palabra hay una persona que es la palabra final, es el mensaje final de Dios a este mundo, la persona bendita del Señor Jesús. Por eso encontramos allí en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, al final de los tiempos, quiere decir esta palabra, postrero, que viene de postre, viene de lo final. Nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Qué grande.
porque el Hijo es el verbo de Dios, es la palabra de Dios para esta humanidad y para con cada uno de nosotros. Es el mensaje final. No hay otro mensaje de salvación, de perdón, de vida eterna que no sea el mensaje de Cristo. Cristo es el mensaje final. Su obra, ¿no es cierto? Su obra en la cruz del Calvario es el mensaje glorioso, sublime del amor de Dios manifestado a esta humanidad perdida y a cada uno de nosotros. Qué grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de logos, hablamos, según los griegos, de sabiduría, de ciencia y de conocimiento. ¿Sí? Es tan importante, hermanos, esto, pero tan importante, que en el Antiguo Testamento se le da un valor muy especial, la sabiduría. Miren, la sabiduría ocupa un valor tan especial. La sabiduría tiene un valor más que la plata y mucho más que el oro, y el oro refinado. Ya se encuentra en la Escritura la pregunta acerca de la sabiduría. Mire qué grande. Vamos a mirarlo un poquito para darle un poquito más de valor a esta expresión de lo que el Señor es. Miremos, por ejemplo, en el libro de Job. El libro de Job dice que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y allí tenemos revelaciones preciosas, grandiosas, realmente de lo que nos deja acerca de la salvación, ¿no es cierto? Acerca del Redentor, de lo que habla este hermoso libro Job. Sí, Job, capítulo 28. Versículo 12. Mire, después de describir todo lo que el hombre halla, todo lo que el hombre encuentra, que son cosas que se pueden buscar, se pueden realmente conseguir en la tierra, después de describir todo eso del versículo 1 en adelante, sí, empieza con el versículo 2 en una pregunta y sigue preguntando. Y mire cómo comienza. Todo esto se encuentra, todas las cosas se encuentran, las piedras preciosas, ¿sí? Y tantas otras cosas más, la plata, el oro, las piedras preciosas y tantas otras cosas más. Pero mire cómo comienza el versículo 2. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Se dan cuenta? ¿Más dónde? Todas aquellas otras cosas se encuentran, las piedras preciosas, el oro, la plata, todo tiene un lugar donde buscar, donde hallar, donde sacar, donde trabajar. Pero la sabiduría, miren qué pregunta, ¿más dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? ¿Qué pregunta? ¿Dónde está? ¿A dónde se halla? Verso 13. Mire, tome nota de cada una de estas expresiones. No conoce su valor el hombre. No conoce su valor. Ni se halla ni en la tierra de los vivientes. Ni siquiera está donde los hombres viven. Ni siquiera allí. Ahora hace una pregunta. El abismo dice, no está en mí. El abismo, las profundidades. En el abismo. ¿Qué dijo el abismo? No está en mí. La sabiduría no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Ni conmigo. Mire, no se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No se puede cambiar por el oro, ni se puede pesar con las pesas de la plata. No se la puede. No puede ser apreciada con oro de Ofir. El oro de Ofir era un oro muy finísimo, de mucho relieve, de mucho valor. El oro de Ofir. Ni con ónice precioso, ni con zafiro.
ni siquiera con las piedras preciosas que el hombre tanto valora. Verso 17, miren lo que dice: el oro no se igualará, ni el diamante, ¡wow! Ni siquiera el diamante, lo que sale una piedrita chiquitita del diamante, una fortuna. Ni el diamante, ni se cambiará por alhaja de oro fino, no se hará mención del coral ni de las perlas. Y ahora viene: la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Verso 20: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? Vuelve a preguntar otra vez: ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Es decir, la sabiduría y la inteligencia van juntos. ¿Ah? La sabiduría es el conocimiento de las cosas, el valor de conocer, eso es sabiduría. Pero la inteligencia es la capacidad de saber emplear los conocimientos. Eso significa la capacidad de poder. Hay personas que tienen sabiduría, pero a la hora de sabe cómo se hace, pero a la hora de hacerlo no sabe cómo hacerlo, porque no tiene práctica, no tiene ejercicio. ¿Ah? Así, de esa manera. Pero la verdad es que la sabiduría y la inteligencia van de la mano. ¿Sí? Verso 22, verso 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Miren, encubierta, una sabiduría encubierta. Y a toda ave del cielo es oculta. Verso 22. El abandono y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Su fama, o sea, llegó como al oído algo acerca de la sabiduría. Y hasta ahí nomás, su fama hemos oído. Verso 23. Miren qué palabra es esta: Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. ¿Quién puede conocer esta sabiduría sublime, esta sabiduría gloriosa? ¿Dónde está? Dios. La fuente es Dios. Dios conoce, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Ni conoce dónde está. El hombre no sabe, el abandono no sabe, las profundidades del abismo no sabe, el mar tampoco lo sabe. Nadie sabe dónde está. Pero Dios sabe, Dios, que es el creador de todas las cosas, sabe. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Y conoce su lugar. Bien, hasta ahí nomás, porque si no seguiríamos, no sé, hay otras cosas importantes con esto, ¿no? La sabiduría oculta, que nadie conoce, estaba en Dios, pertenece a Dios, estaba en la eternidad allí guardada. ¿Sí? Guardada. Pasemos ahora, hermanos, al libro de Proverbios. Proverbios está antes del Salmo, ¿sí? Después del Salmo, perdón. Proverbios, el capítulo 8. Mire qué importante. El versículo 27. A ver, antes de eso, perdón. Capítulo 8. Versículo 12, ¿sí? Leemos allí rápidamente, ¿sí? Proverbios, capítulo 8, versículo 12. Después de hablar de la sabiduría, en el versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. No clama, dice, ¿no? Tanto. Habla de recibir su consejo. Habla realmente a los hombres. Verso 10 dice, recibí mi enseñanza y no plata y ciencia antes que el oro escogido. También acá valora lo que significa la sabiduría.
Verso 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Más precioso que el oro, más precioso que las piedras preciosas. Y ahora viene el verso 12, se empieza a identificar, se empieza a personalizar. Y habla, y dice, yo, verso 12, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Yo la sabiduría, mire lo que hace. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Mire lo que dice el verso 15. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y donde los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está hablando de la sabiduría personificada, ¿sí? De esa manera. Verso 18, la riqueza y la honra están conmigo. Ya los que tienen sabiduría pueden encontrar esto, ¿no? Riqueza duradera y justicia. Verso 19, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Lo que da la sabiduría, el resultado de lo que da la sabiduría, ¿sí? Verso 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene su tesoro. Y así sigue hablando. Pero miren cómo sigue. Mire cómo sigue. Versículo 22. Este es un pasaje que ya habíamos leído. Después comienza declarándose cómo y en dónde está. ¿De dónde viene? Verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Bárbaro, allí. Con él estaba yo, ordenándolo todo. Con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. ¡Qué bárbaro! Como decía nuestro versículo allí en Juan, en el principio era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Qué dice acá? Con él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia, de día en día. ¿Cómo habla la sabiduría? Esa es la sabiduría que estaba en la eternidad. Esa es la sabiduría que creó todas las cosas con el poder de Dios. El poder omnipotente. Todas las cosas, dice Juan, por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué grande, qué maravilloso. Cuando no existía ni el mar, ni había puesto los cimientos de la tierra, ni el polvo existía, ni nada. Ya él estaba con Dios. ¿A dónde estaba? Con Dios.
¿En dónde estaba el verbo? ¿En dónde estaba la sabiduría con Dios? En la eternidad. El verbo, la palabra. El apóstol Pablo allí, en hebreo dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve ahora era de lo que no se veía, de lo que no existía. El apóstol Pedro también declara la misma cosa, que Dios formó los cielos y la tierra con la palabra de su poder. Y esa palabra de su poder es la mismísima persona bendita, señera, porque su gloria está llena de la tierra, y que fueron creados por Él y para Él. Mire qué grande. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta por miles de millones en la eternidad pasada, que estaba escondida, que estaba guardada en Dios. Mire cómo son las cosas. La sabiduría de Dios, que no se puede igualar al oro, no se puede igualar a ningún conocimiento humano, ninguna filosofía humana, ninguna ciencia humana, ninguna capacidad. El hombre más brillante no tiene la capacidad que Dios ha tenido para salvarnos. No tiene la sabiduría de Dios para salvarnos. No tiene la sabiduría de Dios para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos perdón, para darnos vida eterna. Solo Dios, con esa sabiduría tan grande, tan sublime, ha encontrado en su obra de redención, de salvación, en la cruz del Calvario, que esa sabiduría sea manifestada en la persona del Señor Jesús. Veamos, por ejemplo, un versículo en el Nuevo Testamento, sí, nuestro tiempo se va. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Primera de Corintios, el apóstol Pablo, que recibió la revelación de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, de aclarar, de revelar, de manifestar quién es esa sabiduría. Y en el capítulo 1 él habla que la sabiduría de los hombres, la filosofía de los hombres, Dios dice que Dios desecha. Dios desecha. El hombre quiere salvarse con su propia sabiduría, con su propia inteligencia. Por eso allí dice en Romanos, profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, todo lo contrario. En vez de ser sabios son ignorantes, son necios, hacen obra de necedad, creyendo llegar a Dios, creyendo agradar a Dios. Mire, el hombre no puede nunca llegar a ese nivel sublime de cómo Dios ha tenido una sabiduría gloriosa, sublime para salvar. Mire, esa sabiduría se personificó como hemos leído allí. No son solamente palabras, son hechos. Porque esa sabiduría oculta que estaba en la eternidad fue revelada. Podemos leer antes de leer este capítulo, sí, versículo 20 del capítulo 1 de este mismo libro, allí nomás.
y el verso 19, ¿sí? 18, 19 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Aquí está la sabiduría, ¿sí? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Claro. El hombre quiere salvarse con su propia filosofía, con su propia sabiduría, con su propia inteligencia y capacidad de entendimiento. No puede. No la puede. Verso 20 dice, hay un desafío aquí. Verso 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Vaya si no la hay enloquecido. Vaya. Así fue, así es, ¿no? A la hora de la verdad, el hombre no sabe qué va a hacer. Mire, ¿cómo lo va a hacer? Se termina todo, se acaba todo. Mire, no puede el hombre llegar al nivel para salvarse, imposible de salvarse así mismo. Para ello hacen ofrendas, hacen novenarios, hacen sacrilegios, todo para poder salvarse. Y orar por aquellos que han partido, que están muertos, para salvarnos. No puede. Ninguno de esos puede lograr en manera alguna la redención de su alma, porque su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Así está escrito allí en el Salmo 49. Bien. Imposible. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Sabiduría viene de ellos, ¿no? De los griegos. Pero nosotros, miren lo que dice el apóstol, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. ¿Y qué más? Y sabiduría de Dios. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! Cristo es el poder de Dios para salvarnos. Cristo es la sabiduría de Dios para perdonarnos, para justificarnos, para darnos vida eterna, para darnos la esperanza gloriosa de estar con Él allí en la gloria. Él lo hizo todo. Todo esto se cierra en la persona del Señor Jesús. Sin Él no hay nada. Sin Él no hay ningún valor. Solamente en Él hay vida eterna. Hay justificación, hay perdón, porque Él es el que ejecutó la salvación, la redención del hombre, la sabiduría de Dios, para salvar, para perdonar. Si Cristo no hubiera estado de por medio, si el Señor Jesús no hubiera venido a este mundo, se hubiera encarnado, hubiera tomado forma humana y se hubiera quedado allí, solamente en los cielos, estaríamos todos perdidos, estaríamos todos condenados a la perdición eterna y no habría nada, absolutamente nada para salvar. Por eso el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Es el único. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es la sabiduría oculta, pero que ahora se manifestó, que se reveló. Se reveló a los suyos. Ahora sí pasemos al capítulo 2, versículo 6 de este mismo libro. Mire lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso! ¿Eh? Hablamos, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa esto? Madurez quiere decir el conocimiento acerca de Dios y de las cosas de Dios de una manera progresiva, ¿sí? Hasta llegar a la perfección. Esto quiere decir. Y eso tenemos en su palabra, que Él nos perfeccionará para ir creciendo en la gracia, en el conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hasta llegar al pleno, a lo pleno, a lo sublime, a lo glorioso, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire qué grande. Eso es lo que Dios tiene. Ese es el propósito que Dios tiene para ti, hermano, y para mí. Ese es el propósito que tiene. Elevarnos, llevarnos a un conocimiento sumo acerca de quién, del Señor Jesús. Eso es sabiduría. Eso es conocimiento. Conocimiento, sabiduría, conocimiento que nos salva. Que nos salva, que nos da salvación. Hemos leído allí. Cuando nuestro hermano leía allí en el capítulo 17 de Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es lo que nos salva? El conocimiento de los santos, de la Virgen, de qué sé yo. ¿Eso nos salva? El conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El conocimiento de saber que Dios tanto amó a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grande, qué maravilloso. Es el testimonio de Dios. Es el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, hablando con aquella mujer samaritana junto al pozo de Jacob, le dijo en un determinado momento: si conocierais el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si conocieras quién es el que te... Si conocieras el don de Dios, aquí tiene que ver con el conocimiento de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha concedido para salvarnos a la raza humana, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad en la persona del Señor. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice dame de beber? Es decir, el conocimiento de quién estaba hablando, del Hijo de Dios. Tendría agua viva, tendría la salvación, tendría la satisfacción de esa sed, de esa agua que salta para vida eterna. Mire qué grande, mire qué glorioso. Eso es la salvación. La salvación no consiste en conocimientos religiosos, ni nada, ni filosofía humana, ni nada acerca de Dios y cuánto. La salvación consiste en el conocimiento de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso es nada. Y en eso consiste la sabiduría. De cómo Dios, siendo nosotros pecadores perdidos, condenados al infierno, y Dios teníamos que castigarnos
Porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Porque Dios no puede ser burlado. ¿Y cómo Dios iba a hacer que? ¿Cómo? ¿De qué manera lo iba a hacer? ¿Ah? Si Dios tuviera que hacer así. No había, al parecer, otra manera. Sin embargo, Dios ha provisto el medio de salvación para que el reo de muerte sea liberado, sea libertado, ¿ah? Sea perdonado, sea justificado, algo que nunca. Nosotros injustos, de pronto ser justificados por Dios en la persona del Señor Jesús. Dice la Escritura, justificado pues gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma de ser justificado. Y todo esto entra dentro del Evangelio glorioso, entra dentro de la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría que obró la salvación. ¡Qué grande! Así es. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que estaba ¿de qué manera? Oculta por edades, la cual Dios predestinó antes de los tiempos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. ¿Qué significa para nuestra gloria? Significa realmente para nuestro gozo, nuestra alegría. El poder saber que somos salvos, el poder saber que somos redimidos, el poder saber que ya no hay más ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En eso consiste la bendición celeste, la bendición gloriosa de ser hecho hijo de Dios, de ser aceptado por Dios, de pertenecer a la familia de Dios, de que Dios haya puesto su Espíritu Santo en nuestros corazones para entenderla, para comprenderla, esta gracia, esta maravilla de Dios en la persona del Señor Jesús. Y veamos un último versículo, Colosenses. Allí también el apóstol Pablo, el capítulo 2 de Colosenses, versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Colosenses está después de Filipenses. Colosenses viene después de Filipenses. Capítulo 2, el verso 2 y 3. Mire lo que se revela aquí en este precioso versículo. El apóstol está hablando a la iglesia de Colosas así, y dice así, entre otras cosas: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa revelación! ¡Qué gracia tenemos para mí, para ti, hermano, hermana! Porque esto también pertenece, esto también es para ti, es para cada uno de nosotros, y es para aquella persona que si no tiene a Cristo en su corazón en esta noche, pueda tener a Él la mayor riqueza, el mayor valor que jamás se puede tener en esta vida, en otra cosa. Hablando y consolando las pruebas que estaban pasando los hermanos, la iglesia en aquel lugar. Realmente el apóstol realmente revela y saca a la luz algo extraordinario, algo sublime, glorioso. Primero dice, para que sigan consolados sus corazones, a pesar de la prueba, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaban pasando, ¿sí? Sean consolados, tengan consuelo a pesar de todo, de saber esto,
unidos en amor, en el amor de Dios. Es como cuando la familia está pasando una prueba y se unen, se estrechan, ¿ah? Se estrechan en oración y claman al Señor unidos para que el Señor los fortalezca en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles. ¿Ah? Mira de qué manera sean consolados sus corazones, sean unidos en amor. Y ahora esto, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda capacidad humana, ¿sí? Unidos en amor, ¿sí? Hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. ¿Cómo leíamos allá en Job? Que la sabiduría que era mayor que el oro, mayor que la plata, mayor que las piedras preciosas, y no se puede comparar con ninguna de ellas. No se puede comparar. Pero esta sabiduría sí, es la sabiduría que enriquece, es la sabiduría que nos eleva, es la sabiduría que nos cautiva a adorarle a Él, a rendir nuestro corazón a Él, por tanta gracia, por tanto amor, por tanta misericordia inmerecida, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Aquí está lo que habíamos leído, ser maduros espiritualmente. Aquí está lo que tiene que ver con crecer espiritualmente para dar ese valor al Señor Jesús. Para decir en el corazón, Jesús, riqueza mía. Jesús, mi amado Salvador, riqueza mía. ¿Cómo uno puede decir que Él es riqueza mía si no conozco, si no sé quién es Él? ¿Cómo puedo valorar su persona si no entiendo quién es Él? Bien. Pero cuando meditamos en todo lo que Él es, en todo lo que Él representa, eleva nuestro corazón en gratitud y en alabanza, hasta alcanzar el pleno entendimiento, para alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. ¿A fin de qué? A través de este conocimiento, de esta capacidad de entender y de saber cuánto es el Señor para mí, cuánto representa el Señor para mí, ¿sí? A fin de conocer el misterio escondido, hemos leído allá en 1 Corintios, ¿se acuerdan? Que estaba escondido en la eternidad, desde los tiempos antiguos. El misterio de Dios, el Padre, y de quién más, y de Cristo. Porque fue el propósito de Dios de salvarnos, fue el propósito y el plan de Dios para redimirnos, al darnos a su Hijo bien amado, ¿sí? Y de Cristo, conociéndole a Él, Padre, y conociéndole al Hijo. Así va la cosa, de esta manera, ¿sí? ¿En quién? Mire que aquí no dice en quiénes. Según nuestra gramática, según nuestra escritura, debemos decir en quiénes están, pero dice en quién. ¿Por qué dice en quién? Porque es parte de un solo Dios, un solo Dios verdadero, en el Padre y en el Hijo. Forma parte del triuno Dios. Por eso, ¿en quién están? O sea, en Cristo acá, naturalmente, pero tiene que ver con Dios. ¿En quién están escondidos? Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Y qué más? Y del conocimiento. La sabiduría, todos los tesoros, toda la riqueza, es el propósito de Dios. Es el propósito de Dios, que conozcamos todo. No es el propósito de Dios que seamos ignorantes acerca de Él. No es la voluntad de Dios que no sepamos quién es Él.
Todo lo contrario, Dios quiere que sepamos. Dios quiere que realmente que crezcamos en gracia y en el conocimiento de Él. Que no nos quedemos aquí achataditos. Alguien alguna vez dijo, no es malo ser un niño, pero es anormal seguir siendo niño, ¿verdad? Si una personita tiene ya 30 años, pero su mente sigue siendo niño, eso no es normal. Lo normal es que un niño crezca y se desarrolla no solamente físicamente, sino intelectualmente, ¿sí? En conocimiento. Sepa qué es una cosa, qué es otra cosa. Eso es la voluntad de Dios, que nosotros podamos crecer. Seamos niños, ciertamente, correcto, pero no nos quedemos en el nivel de niños. Dios quiere que crezcamos, que seamos como que alcancemos madurez. Y madurez nos habla de personas que se han desarrollado integralmente, grandemente, ¿no? Con todo el conocimiento de la palabra de Dios. Miren, esto es lo que es la voluntad de Dios. Dice, termino, ¿no? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escondidos. Y allá en 1 Corintios 2 el apóstol dice, ante todo dice estas cosas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Y dice que estas cosas fueron reveladas a los suyos por su Espíritu Santo. ¿Ven? Allí está. Es decir, que lo que el ojo humano no puede entender, lo que el oído humano no puede discernir, la mente humana no puede discernir, antes, más que todas estas cosas. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Y un día, hermano, se va a ver en todo su esplendor, con toda su gloria, todo lo que Él ganó, todo lo que Él conquistó, la sabiduría oculta, el verbo de Dios, la palabra de Dios, hecha hombre, encarnada. En esta noche quisiera preguntar si hay alguna persona aquí que todavía no tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Dice Dios en su palabra, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si no tiene la vida, entonces ¿qué tiene? Todo lo contrario de la vida. La muerte eterna, la perdición eterna, alejado de su presencia. Miren, ¿quién quiere ir a la perdición eterna? Nadie. Ninguno. Ni Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso nos ha dado a su Hijo, para que seamos salvos, mediante la fe en Él, reconociendo nuestros pecados y creyendo en Él de todo corazón. A Él sea toda la gloria. Un eterno y grande amor he podido conocer por la gracia del Señor que me lo hace comprender. Oh, qué sueño robador, siento dulce calma y paz, para siempre su amor mío es Él, no pido más, para siempre su